Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo un interactivo muy especial. ¿Quiere llamarte? Tiene esa tentación, pero ¿realmente lo hará? Bueno, pues como ya sabéis cómo funcionan estos interactivos, voy a poner dos opciones sobre la mesa y tú vas a elegir una de ellas para obtener tu lectura. A la pregunta, ¿tiene tentación de llamarte esta persona? ¿Lo hará? ¿No lo hará? Vamos a ver. Opción número 1. Opción número 2. Tómate tu tiempo, piensa bien en la pregunta que estamos haciendo, concéntrate en esa persona y elige bien. Vamos a ir comenzando con la opción número 1. La número 2 la ponemos por aquí. Opción número 1. ¿Va a llamarte esta persona? ¿Tiene esa tentación? Vamos a ver. Para la opción número 1, si esta persona tiene esa tentación de buscarte, de llamarte, la tiene, pero tiene mucho orgullo también esta persona. El orgullo le puede a esta persona. O sea, es alguien que cuando dice no, es no. Lo tiene muy claro, ya puede sufrir, ya puede pasar lo que tenga que pasar. Siempre buscará la forma de que todo se dé la vuelta y seas tú, en cierto modo, quien busque a quien. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Esta persona se muestra en una situación de su vida bastante complicada, en la cual le cuesta tomar decisiones. Tiene que tomar decisiones. ¿Qué quiere esta persona contigo? ¿Una relación oculta? Porque es lo que te va a decir en el mes de noviembre. ¿O es lo que te va a dar a demostrar en el mes de noviembre? Que es una relación oculta. Esto es lo que te va a demostrar. Cuando todo esto pase, cuando le dé la vuelta a todo y haga ver, en cierto modo, que eres tú el que busca o la que busca, porque lo va a hacer así, a ti la sensación que te va a dar, sí, esto que amigos con derecho, bien, en ese momento, a lo largo de ese mes de noviembre, es lo que tú percibes de esta persona. Lo primero que ha buscado esta persona en todo momento es pasarlo bien. Eso en un principio, ¿eh? En un principio buscó siempre pasarlo bien. Lo que pasa que aquí se fueron un poquito las cosas de las manos. Te voy a decir que en el mes de noviembre, como ya te he dicho, te puede confundir bastante esta situación, pero también dicen, si aguantas este tirón, las cosas podrían cambiar mucho de cara a futuro. Vamos a ver esos cambios. Que esos cambios ya se producirían a lo largo del mes de diciembre, ¿eh? Vamos a ver esos cambios que hemos visto aquí de cara a futuro. Vamos a ver con estas. ¿Qué pasaría? ¿De qué hablan de qué tratan esos cambios? Es una persona que tiene objetivos muy altos en la vida y esos objetivos tan altos, altos, son muy codiciados esos objetivos para él o para ella. No le dejan ser feliz esos objetivos, ¿no? Entonces estamos ante un perfil de persona que es capaz de sacrificar lo emocional, ¿bien?, con tal de conseguir sus objetivos. O sea, esto es lo que ha estado haciendo. Vamos a ver qué pasa de cara a futuro en esta historia. A partir del mes de diciembre, ¿eh? Ya hemos hablado del mes de noviembre,
que te va a confundir un poco su actitud de amigos con derecho. Pero mira, esta persona está siempre o ha estado en todo momento, a ver quién me ve, quién no me ve, como no queriendo mostrar del todo esta historia, protegiéndose de algo o de alguien. Las cosas cambian aquí. Y cambian porque tú también cambias. O sea, que esto no es un cambio porque esta persona cambie del todo. No, cambian porque tú cambias también. Y haces que esta persona cambie de actitud. ¿Por qué cambia la actitud de esta persona? Porque tú comprendes el juego de esta persona y en cierto modo le das la vuelta, como yo digo. Y esto se convierte en un desafío para esta persona. Un desafío. Algo difícil para él o para ella alcanzar. Y en el momento en el que se convierte algo difícil, en el momento en el que ve alguna amenaza en la cual tú puedas hacer tu vida por otro lado, en ese momento es cuando esta persona comienza a mostrarse o a mostrarte a ti que te puede dar mucho más. En ese momento. Vamos a ver qué más. Vamos a seguir. Vamos a ver hasta dónde llegaría esto. Voy a ser muy franca, como siempre lo soy, Como siempre lo soy. Yo te digo, tú vas a tener, si pasa todo esto y tú sabes manejar a esta persona y demás, tú vas a tener la oportunidad de estar con esta persona en una relación estable. Eso sale clarísimamente. Ahora bien, si tú me dices o me preguntas, ¿esta relación es para toda la vida? No, es para 3 años. Porque en un futuro habrá mentiras de por medio en esta historia y uno de los dos decidirá romper. Porque se cruce alguien en el camino. Aquí no dicen si tú o si la otra parte. Pero sí hablan de esa situación que sucederá de cara a futuro. A mí me marcan 3 años. Vamos a seguir. Yo siempre digo en estos casos, pues a lo mejor es que tienes que aprender algo de esta historia. O sea, cógelo como un aprendizaje, cógelo como una vivencia. Sabiendo este tipo de cosas y sabiendo en dónde puede llegar a parar esta relación, intenta no crear vínculos fuertes, ya me entiendes por dónde voy, ¿no? Vive el momento y no crees vínculos de los que creemos que con ese vínculo nos vamos a quedar toda la vida y luego es al revés, o sea que se aceleran las rupturas. ¿Me entendéis perfectamente, no? Por manera de ser, esta persona siempre pondrá por delante su objetivo, el dinero. Sin dinero, sin objetivo en su vida, sin éxito en su vida, no es una persona plena. O sea, ya le puedes poner delante lo que quieras, el pibonazo del año. No es una persona feliz. Entonces siempre por delante está esta situación. Vamos a ver los sentimientos que tiene esta persona. Sentimientos de esta persona. ¿Qué sentimientos tiene? Y fíjate qué curioso que con toda esa manera de ser que tiene y demás, y esto te puede... igual te has preguntado muchas veces por qué este cambio de opinión de esta persona que en todo momento o en algunos momentos lo que quiere es una tranquilidad en su vida, una vida estable, un amor en su casa, tú sabes, ¿no? Y luego de repente quiere otras cosas. Yo te defino lo que veo y lo que veo es que sí tiene sentimientos
que sí quiere una relación estable, pero también quiere hacer lo que le dé la gana, a su forma, ¿vale? No quiero que lo toméis al pie de la letra, el hacer lo que le dé la gana, a su forma. Cada uno a su forma. Entonces, ¿realmente tiene sentimientos y quiere vivir una historia? El orgullo no acompaña, ya lo sabemos. Pero ahora, ¿tú estás dispuesta a vivir una historia así? Porque a lo mejor por su parte se dedicaría a cumplir sueños. ¿Y tú? ¿Los cumplirías? ¿Avanzarías? Eso es lo que te tienes que preguntar también. De todas maneras, como te he dicho, aquí va a haber una segunda oportunidad. Aquí esta relación va a seguir. Ya te he dicho de la manera que se va a acercar. Ya te he dicho tiene tentación de buscarte. Claro que tiene. Lo que pasa que tiene mucho orgullo y lo hará de la forma que lo hará. Y bueno, ya más o menos sabes lo que puede llegar a durar esta relación. Así que siempre, al final de esto, pues te digo que la decisión es tuya. Vamos a seguir. Seguimos con la opción número 2. Vamos a ver, opción número 2. Tiene tentación de llamarte esta persona, te va a llamar, te va a buscar. ¿Qué va a pasar? Venga, vamos a ver la opción número 2. Sí tiene, pero también te voy a decir una cosa. Hay algo, y tiene y está mal. Tiene y está mal. Pero es que no puede tampoco. Es que está en una situación de su vida que no sabes, es mejor dejarte marchar y que seas feliz. Si es mejor buscarte, que es lo que más anhela, pero no te puede ofrecer mucho, en esa tesitura se encuentra esta persona. Vamos a ver qué va a pasar aquí, si va a haber una comunicación finalmente, ¿vale? Sí va a haber una comunicación que... Quédate con el número 14, me marca mucho el número 14. El número 14 lo estoy viendo bastante y... es que se me cruza ahí. Voy a decir que para muchos de vosotros 3 días, ¿eh? Para muchos de vosotros, porque se me está mezclando ahí también esos días. Pero bueno, número 14 me está marcando mucho y para muchos de vosotros serían 3 días. Tiene unos sentimientos sinceros esta persona. Yo también igual que te digo una cosa, te digo la otra. Pero también tiene muchos obstáculos en su vida como para poder ofrecerte, en este caso, una relación formal, ¿no? Le veo tantos impedimentos. ¿Tú sabes lo que es querer y no poder? Y me atrevo a decir a que aquí hay manos oscuras. ¿Vosotros me entendéis? Porque mira que le veo sentimientos sinceros a esta persona, pero luego veo una manipulación muy grande por otro lado. Vamos a ver, vamos a hacer una tirada general a ver qué puede pasar aquí. ¿Sabes qué pasa? Que esta persona no... es tan inocente. Estaba pensando la palabra que os iba a decir, pero vamos a decir la palabra que es. La palabra que es una persona tan inocente, aunque crea que lo sabe todo y que es tan inocente, que no sabe ni siquiera cómo mostrar o cómo sacar realmente esos sentimientos que tiene. Vamos a ver qué va a pasar aquí. Ojo, y la inocencia no es mala. Más quisiera yo ser más inocente. O ser inocente.
Bueno, tampoco soy lista, pero bueno, ser más inocente. Yo creo que sería más feliz, seguro, segurísimo. Se va a apartar del lugar el cual está ahora mismo. Dice que esta persona hará lo imposible para apartarse del lugar o de la situación en la cual se encuentra. Sabe que la única vía de apartarse de ese lugar es mintiendo, y esa es la verdad. Mintiendo y relacionando esa salida con trabajo. Ojo a esto, sabe que es la única vía y es la vía que cogerá realmente. ¿Bien? Esta persona dicen que a toda costa quiere continuar contigo, que va a haber una convivencia entre vosotros, que va a haber muchos cambios positivos en esta historia, que va a tener muchos problemas con alguien, por esto muchos problemas, incluso problemas que le pueden llevar hasta situaciones judiciales que en todo momento ha querido evitar, pero ya puestos así, resulta que es que los va a tener y se va a enfrentar a todo lo que se tenga que enfrentar. ¿Esto lo hará o la hará más fuerte? Sí, pero siempre necesitará el apoyo, tu apoyo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más pasa por aquí. ¿Has sentido a esta persona tú, verdad? ¿Has sentido ese nudo aquí, ese desasosiego y me atrevo a decirte hasta agonía? Esta persona lo está pasando mal. Lo está pasando muy mal. Tiene una preocupación, siente una frustración en su vida, te piensa tantísimo que es lo que crea este momento mágico de conexión cuando tú tienes ese nudo aquí. Eso es un momento mágico. Eso no todo el mundo lo siente. Entonces aquí dicen, está esperando el momento para coger su camino. Pero no quiere coger un camino sin saber que tú vas a estar ahí. Ojo, que no lo va a coger sin saber que estás ahí. Antes se asegurará esta persona de que tú estás ahí. Vamos a seguir. Vamos a ver qué más. Noticias en breve de esta persona. Dicen, sí, posiblemente veamos o creamos que somos polos opuestos, ¿no? Aquí en este caso. Pero es que los polos opuestos se atraen. Y vosotros estáis destinados a vivir otra etapa. Eso sale clarísimamente. Por la persona del pasado, dicen, por la persona del pasado, no hay más que buscar. O sea, en el momento que esta persona esté contigo, no tiene más nada que buscar la persona del pasado. Lo que anhela es estar contigo, lo que anhela es una nueva vida, lo que anhela es una tranquilidad. Lo que ha vivido esta persona contigo es idílico, vamos, así lo recuerda. Y lo que ha vivido con la persona del pasado es dinero, 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 dinero y más dinero. O sea, estamos hablando de sentimientos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Así que mi corazón
Recuerda el día que ha salido, día 14, y para muchos de vosotros 3 días, a partir de hoy, de este día que tú estás viendo esta lectura. Bueno, mis corazones, que deciros que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada. No olvidéis, muy importante, activar la campanita. Os mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.